nos adentraremos en la oscuridad para examinar 5 historias desconcertantes. 5 personas que un día estaban aquí, viviendo sus vidas con sus luchas y esperanzas, y al siguiente se convirtieron en expedientes fríos en el escritorio de un detective. Desde madres que luchan contra sus demonios internos hasta hombres de familia aparentemente intocables. ¿Qué sucede cuando el sistema falla? ¿Qué pasa cuando las cámaras de seguridad se apagan, cuando los testigos callan y cuando la única pista es un vehículo abandonado en las vías del tren a cientos de kilómetros de distancia? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Estas son las historias de los que ya no pueden hablar. Número 1. El misterio de la salida sin retorno. La desaparición de April Leanne Johnson. Nuestra primera historia nos lleva a la frontera entre Alabama y Mississippi, una línea invisible que separa jurisdicciones pero no comunidades. April Leanne Johnson nació el 13 de septiembre de 1982. Para aquellos que la conocían mejor, April era una mujer compleja. A los 37 años, era madre de una hija adolescente de 13 años. Vivían en el condado de Choctaw, Alabama, una zona rural tranquila. Sin embargo, la vida de April estaba marcada por una batalla que millones de personas enfrentan en silencio: la adicción. Desde su adolescencia había comenzado a experimentar con drogas, entrando en un ciclo destructivo de consumo intermitente que la perseguiría durante décadas. Esta lucha interna la llevaba a pasar gran parte de su tiempo cruzando la línea estatal hacia el condado de Wayne, en Mississippi. Allí vivían la mayoría de sus amigos y familiares, pero también era el escenario donde sus viejos hábitos solían resurgir. Es importante entender esto no para juzgarla, sino para comprender por qué su desaparición pasó desapercibida durante tanto tiempo. Cuando alguien vive al margen, entrando y saliendo del radar de la sociedad, su ausencia a menudo se confunde con una recaída o un deseo de aislamiento, pero esta vez el silencio sería definitivo. El reloj del destino comenzó a correr el 12 de enero de 2020. April se encontraba en Waynesboro, Mississippi. Algo sucedió ese día. Los detalles específicos se pierden en el reporte policial genérico, pero el resultado fue su arresto bajo el cargo de alteración del orden público, disturbing the peace. April pasó las siguientes 48 horas dentro de las frías paredes de la cárcel del condado. Para una persona con historial de adicción, el encierro es un momento de vulnerabilidad extrema, tanto física como mental. Finalmente, se le permitió firmar su propia fianza. Aquí es donde la historia da un giro escalofriante y burocrático. Era la mañana del 14 de enero de 2020. El reloj marcaba las 8:30 am. Las puertas de la cárcel se abrieron y April fue liberada. Pero según su familia, las condiciones de su liberación fueron, por decirlo menos, inhumanas. April salió a la calle vestida con la misma ropa con la que había sido arrestada 2 días antes, una camiseta rasgada, y lo más perturbador, iba completamente descalza. En pleno enero, incluso en el sur, el asfalto está helado por la mañana. La mayoría de los centros de detención tienen protocolos básicos de humanidad. Si un recluso no tiene calzado, se le proporcionan al menos unas sandalias baratas o flip-flops. Sin embargo, no existe registro de que el condado de Wayne haya tenido esa cortesía con April. Simplemente la dejaron ir, sola, descalza y vulnerable. En la era moderna, estamos acostumbrados a que todo quede grabado. Esperaríamos ver un video de April saliendo de la comisaría, quizás mirando a los lados, esperando un transporte o caminando con dificultad por la acera fría. Pero no hay nada. Trágicamente, debido a que April no fue reportada como desaparecida de inmediato, las imágenes de las cámaras de seguridad de ese día crucial fueron sobrescritas por el sistema automático del edificio. Ese ojo digital que podría habernos dicho si alguien la esperaba, si subió a un auto o si caminó hacia el bosque, se borró para siempre.
La familia de April, acostumbrada a sus periodos de incomunicación debido a su estilo de vida, no entró en pánico de inmediato. Pasaron los días, las semanas y los meses. Fue hasta el 16 de julio de 2020, 6 meses después de esa mañana de enero, que finalmente se presentó un reporte formal de desaparición ante el Departamento de Policía de Jackson, Alabama. ¿Qué pasó a las 8:31 am? Waynesboro no es una metrópolis. En 2020, las opciones de transporte eran extremadamente limitadas. Uber, aunque ya existía a nivel nacional, tenía una presencia casi nula en estas zonas rurales profundas. La probabilidad de que April pidiera un viaje por aplicación es prácticamente inexistente. Esto nos deja con una deducción lógica y aterradora. Alguien la recogió. ¿Fue un amigo? ¿Un familiar lejano? ¿O un depredador que vio a una mujer descalza y desorientada salir de la cárcel? Hasta el día de hoy, nadie ha dado un paso al frente para admitir haberle dado un aventón. Existen rumores no confirmados, susurros en el pueblo, que dicen que fue vista de regreso en el condado de Choctaw ese mismo día. Pero sin evidencia física, esto no es más que humo. Justo cuando piensas que este caso es una desaparición típica, surge una subtrama que complica todo el escenario. En el momento de su desaparición, April estaba saliendo con un hombre llamado Bruce Jacobs. 6 meses después de que April se esfumara, y curiosamente cerca de la fecha en que la familia finalmente reportó su desaparición, Bruce Jacobs protagonizó su propio misterio, pero no en Mississippi, sino a cientos de kilómetros de distancia en Oklahoma. El 16 de junio de 2020, Bruce estaba acampando en el lago Arcadia en Edmond, Oklahoma. A las 8:15 am, dejó su remolque en el campamento y salió conduciendo su camioneta Ford roja. Menos de 2 horas después, a las 10:00 am, esa camioneta fue encontrada abandonada. Pero no estaba estacionada a un lado de la carretera. Estaba sobre las vías del tren en Choctaw, Oklahoma, a unos 40 minutos de donde había salido. Bruce Jacobs no estaba por ninguna parte. La coincidencia es abrumadora. April desaparece en enero. Su novio desaparece en junio bajo circunstancias extrañas, abandonando su vehículo en una posición peligrosa y deliberada. ¿Sabía Bruce algo sobre lo que le pasó a April? ¿Huyó a Oklahoma atormentado por la culpa? ¿O fue él también víctima de la misma oscuridad que consumió a April? Los defensores del caso y amigos de April han criticado duramente a las fuerzas del orden locales. Sostienen que la investigación inicial fue deficiente, marcada por el estigma de la adicción de April. La creencia popular se divide en 2 caminos oscuros. Algunos creen que April fue asesinada, víctima de un crimen violento encubierto por la negligencia policial. Otros sugieren que tal vez, dada su situación y el clima, pudo haber fallecido accidentalmente, una sobredosis o hipotermia, y alguien, presa del pánico, se deshizo de su cuerpo para evitar problemas legales. Hoy, la hija de April, que tenía solo 13 años cuando su madre salió descalza de esa cárcel, ha tenido que crecer con ese vacío. Ahora es madre de 2 hijos, nietos que April nunca conocerá. April Johnson medía 1.65 metros, tenía cabello oscuro y corto, que solía teñir y cambiar frecuentemente, y profundos ojos azules. Desapareció el 14 de enero de 2020. Hasta noviembre de 2025. No hay pistas, no hay cuerpo, y el caso permanece, dolorosamente, sin resolver. Número 2. Terror en el bosque de Mount Olive. La desaparición de Brandy Lauren White. Avanzamos en el tiempo hasta un caso inquietantemente reciente. Estamos en agosto de 2025. Brandy Lauren White, nacida en Virginia Beach pero residente del pequeño pueblo de Mount Olive, Mississippi, tenía 37 años. Brandy era descrita por quienes la amaban como una mujer de corazón enorme. Trabajaba en una estación de servicio Fast Mart, un punto de encuentro común en estas comunidades pequeñas. Sin embargo,
como en nuestro caso anterior, Brandy cargaba con una historia pesada. Había luchado contra el abuso de sustancias en el pasado, logrando mantenerse limpia por un tiempo, pero tras la separación de su esposo, Michael White, los viejos demonios regresaron. Se dice que había recaído o al menos había reavivado amistades peligrosas con conocidos consumidores de metanfetamina. Esta situación llevó a que su padre obtuviera la custodia de sus 2 hijos. Brandy estaba en un momento de inestabilidad, rebotando de casa en casa, quedándose con amigos hasta que ya no podía más. La madrugada del 20 de agosto de 2025 es el punto cero de este misterio. Eran las 3:00 am. Brandy fue vista caminando por William Warren Road, una carretera solitaria en el condado de Covington. No estaba sola. Iba acompañada de un hombre a quien, por razones legales, llamaremos Amigo A. La versión que el Amigo A dio a la policía y a la familia es digna de una película de terror, pero llena de agujeros lógicos. Según él, mientras caminaban cerca de un vertedero local, un dump site, vieron unas luces extrañas. El pánico se apoderó de ellos. Él afirma que se asustaron tanto que salieron corriendo en direcciones opuestas hacia la oscuridad del bosque. Cuando él regresó al auto, o al punto de encuentro, Brandy ya no estaba. Dijo haber tocado el claxon y gritado su nombre, pero solo el silencio del bosque le respondió. Para entender la desaparición de Brandy, hay que mirar de cerca a su acompañante. El historial del Amigo A es perturbador. Conocido localmente por supuesta venta de drogas, robos y recolección de chatarra, este hombre vivía una vida al margen de la ley. Pero hay un detalle aún más macabro en su historia familiar. Su propio hermano había sido encontrado muerto en la propiedad de su madre en Collins, Mississippi, tiempo atrás. Una muerte sin causa determinada, un misterio forense que quedó en el aire. Tras la desaparición de Brandy, el comportamiento del Amigo A se volvió errático. Fue visto en el área de Cherry Bridge, estacionado al lado de la carretera en el Ford Fusion negro de su madre, con el maletero abierto, actuando de manera extraña según testigos. Semanas después, ese auto desapareció. ¿Fue Brandy transportada en ese maletero? ¿Se deshizo él del vehículo para eliminar evidencia biológica? Lo que comenzó como una búsqueda de persona desaparecida, pronto se tornó en algo mucho más siniestro gracias al testimonio de otro testigo, el Amigo B. Este testigo afirmó haber presenciado una escena de pesadilla en un cobertizo ubicado en la propiedad del Amigo A. Describió haber visto a Brandy sometida contra su voluntad, siendo víctima de actos indescriptibles perpetrados por el Amigo A y otros hombres. Esa misma noche, vecinos reportaron haber escuchado gritos provenientes de esa propiedad, seguidos por sonidos industriales, metal raspando contra metal y golpes secos. Otras mujeres se armaron de valor y dieron un paso al frente, reportando incidentes similares en ese mismo cobertizo, haber sido atadas y agredidas. La teoría más oscura sugiere que Brandy pudo haber amenazado con denunciarlos, o que la agresión fue demasiado lejos y ella murió accidentalmente a manos de ellos. En los casos criminales, el diablo está en los detalles. La madre del Amigo A intentó defender a su hijo en Facebook con una coartada sobre la vestimenta de Brandy. Afirmó que cuando Brandy llegó a su casa, estaba descalza y que ella le prestó un par de zapatillas New Balance viejas porque las chanclas que le dio primero se rompieron. Pero la evidencia física no miente. Se confirmó que Brandy llevaba un par nuevo de zapatillas marca Hoka ese día. Y lo más condenatorio, un perro de rastreo encontró esas mismas zapatillas Hoka en el bosque donde ella supuestamente desapareció. Si la madre mintió sobre los zapatos, ¿sobre qué más están mintiendo? Brandy Lauren White medía 1.60 metros, pesaba 59 kilos, tenía cabello castaño y ojos azules. Desde esa noche de agosto de 2025, el bosque de Covington County guarda el secreto de su destino. Número 3.
La conspiración de Tupelo, la desaparición de Jennifer Lynn Floyd. Retrocedemos ahora a 1988, a la ciudad de Tupelo, famosa por ser el lugar de nacimiento de Elvis, pero también el escenario de una de las sagas criminales más complejas del estado. Jennifer Lynn Floyd tenía todo un futuro por delante. Trabajaba como carpintera en Hancock Fabrics y soñaba con abrir su propio negocio de ebanistería. Era madre de una pequeña niña llamada Rebecca y acababa de divorciarse. El 18 de abril de 1988, la rutina se rompió. Jennifer recibió una llamada telefónica en su trabajo a las 9:30 a.m. Sus compañeros la vieron salir de la tienda llorando. Nadie supo quién estaba al otro lado de la línea, pero esa llamada fue el detonante. Jennifer nunca regresó. Al día siguiente, su auto fue encontrado abandonado en un Mighty Mart en West Main Street. Ni rastro de ella, ni nota de despedida. Solo un silencio que duraría años. 2 años pasaron sin respuestas. La custodia de la hija de Jennifer pasó a su hermana. Pero el 30 de octubre de 1990, la tragedia golpeó a la familia Jackson de nuevo, y esta vez de manera brutal y cinematográfica. El padre de Jennifer, Jay Jackson, un ex juez y agente de seguros, fue secuestrado en su propia casa. Los atacantes lo ataron con cinta de ductos y lo metieron en la parte trasera de su propia camioneta, bajo una cubierta de camper. Pero Joe Jackson no se rindió. En un acto de desesperación heroica, logró aflojar sus ataduras, rompió la ventana trasera con un martillo y saltó del vehículo en movimiento mientras pasaban por una zona residencial. El conductor perdió el control y se estrelló en un jardín. Jota Jackson, herido, intentó huir. Una vecina, despertada por el estruendo, miró por la ventana y presenció el horror. Un hombre, Jimmy Edward Dunn, persiguió a Jota Jackson por el jardín y lo ejecutó a tiros allí mismo. La policía capturó al tirador, Dunn, pero al tirar del hilo, descubrieron una red de conspiración que heló la sangre de la comunidad, el asesinato de Jay Jackson. No fue un robo al azar, fue un golpe contratado, y la autora intelectual era nada menos que su propia esposa y la madrastra de Jennifer, Shirley Latch Jackson. Shirley había orquestado la muerte de su esposo por dinero, involucrando a su hermana, su cuñado y un amigo para llevar a cabo el plan. Jay Jackson ya sospechaba que su vida corría peligro, incluso había mencionado a amigos que creía que había un contrato sobre su cabeza. Su negocio de muebles había sido quemado misteriosamente poco antes. Aquí es donde las líneas se cruzan. Shirley fue condenada a cadena perpetua, pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Estaba la desaparición de Jennifer 2 años antes conectada con la ambición asesina de su madrastra? Los rumores en Tupelo siempre han sugerido que Jennifer sabía demasiado. ¿Descubrió Jennifer los planes de Shirley? ¿La llamada que recibió en el trabajo y que la hizo salir llorando provino de su madrastra o de uno de sus cómplices? Aunque la policía nunca pudo vincular forensemente ambos casos, la coincidencia es demasiado fuerte para ignorarla. Una familia destruida sistemáticamente. Primero la hija, luego el padre. Todo bajo la sombra de una mujer que quería quedarse con todo. Jennifer desapareció el 18 de abril de 1988. Hasta noviembre de 2025 sigue siendo un caso sin resolver, eclipsado por el violento asesinato de su padre. Número 4. Sangre en el mostrador. Nuestra cuarta historia nos aleja de las desapariciones misteriosas para enfrentarnos a un crimen brutal y desconcertante. Nos trasladamos a Black Hawk, Mississippi, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Aquí, la vida gira en torno a la comunidad y en el centro de esa comunidad estaba Kenneth Charles Davis, conocido cariñosamente por todos como Kim. Nacido en 1952, Kim era el arquetipo del hombre sureño trabajador y honesto. A sus 62 años era un pilar para su familia, un padre devoto de 4 hijos y el abuelo al que sus nietos llamaban tiernamente Pop.
junto a su esposa de 30 años, Mary Lou, dirigían el K&M Grocery. Para entender la magnitud de este crimen, hay que entender qué es una tienda como K&M en un pueblo rural. No es solo un lugar para comprar leche, es el centro neurálgico, el lugar donde los vecinos se ponen al día, donde se fía a quien no tiene efectivo y se saluda a todos por su nombre. Kim y Mary habían estado detrás de ese mostrador durante 25 años. Eran intocables, o eso creían. La noche del 29 de julio de 2015 parecía una jornada cualquiera. El calor húmedo de Mississippi caía sobre el asfalto mientras Kim y Mary trabajaban codo a codo. En algún momento de la velada, Mary se retiró a casa, dejando a Kim para cerrar la tienda, una rutina que había hecho miles de veces. El reloj marcó las 9:30 p.m., hora de cerrar. 30 minutos después, un cliente llegó a la tienda. Al ver las luces encendidas, asumió que todavía estaban abiertos. Entró, esperando ser recibido por la sonrisa habitual de Kim. En su lugar, encontró una escena que destrozaría la paz de Black Hawk para siempre. Kim yacía muerto detrás del mostrador. La policía llegó y confirmó lo peor. Kim había sido ejecutado con una pistola de gran calibre. Pero cuando los investigadores comenzaron a procesar la escena, se toparon con un muro de confusión. En la mayoría de los asesinatos de dueños de tiendas, el motivo es evidente: el robo. Dinero rápido para drogas o deudas. Pero en el caso de Kim, la caja registradora estaba intacta. Aún más extraño, Kim solía llevar una gran cantidad de dinero en efectivo en su persona, un hábito conocido por muchos. Ese dinero también estaba allí. El asesino entró, miró a este hombre amable a los ojos y apretó el gatillo con un arma poderosa. No tocó el dinero. No se llevó nada más que la vida de Kim. ¿Fue un robo fallido donde el perpetrador entró en pánico y huyó antes de tomar el botín? ¿O fue algo más personal? La teoría de la venganza se desmorona rápidamente. Kim era conocido por su bondad, un hombre sin enemigos visibles. La falta de motivo convierte este caso en uno de los más frustrantes del estado. ¿Fue un acto de violencia al azar, un thrill kill, matar por emoción, o un secreto que Kim se llevó a la tumba? Kenneth Charles Davis fue asesinado el 29 de julio de 2015. Hasta hoy su asesino camina libre y el silencio en Black Hawk es más pesado que nunca. Número 5. El auto limpio y la pista del ácido. La desaparición de Tamietta Michelle Spalding. Llegamos a nuestro último y más complejo caso. Tamietta Michelle Spalding, conocida como Tammy, era una sobreviviente nata. Nacida en 1979 y criada en Moss Point, Tammy amaba la vida. Le gustaba bailar, salir a comer y pasar tiempo con su familia. Pero su cuerpo libraba una guerra interna. A los 32 años, sufrió un ataque cardíaco que requirió 2 stents. Era diabética, insulinodependiente y sufría de insuficiencia cardíaca. Cualquier persona se habría rendido, pero no Tammy. En 2016, a los 37 años, viviendo en Jackson, Mississippi, su vida estaba en ascenso. Acababa de recibir un aumento en su trabajo en Comcast y estaba a punto de mudarse a una casa nueva construida por Habitat for Humanity junto a sus 2 hijas, de 7 y 12 años. Todo parecía ir bien. Finalmente, la vida le sonreía. El viernes 2 de septiembre de 2016 marcaba el inicio del fin de semana del Día del Trabajo, Labor Day. Esa mañana, Tammy dejó a sus hijas en la escuela y fue a trabajar, pero algo sucedió. Por razones desconocidas, salió temprano del trabajo. Esa tarde fue vista en una oficina de préstamos Easy Money. ¿Necesitaba efectivo urgente? ¿Alguien la estaba extorsionando? Al día siguiente, sábado 3 de septiembre, Tammy hizo una última llamada a su padre, James. Le dijo que lo llamaría más tarde. Nunca lo hizo. Esa fue la última vez que una voz familiar escuchó a Tammy. Sin embargo, su teléfono siguió activo.
Los registros mostraron que alguien usó su celular durante un par de días después de su desaparición, pero la tecnología de 2016 y la falta de datos precisos impidieron a la policía rastrear esas llamadas o triangular la ubicación exacta. 2 días después, el 5 de septiembre, el Chevy Equinox azul de Tammy fue encontrado abandonado detrás de una gasolinera cerca de la Interestatal 55. Lo que encontraron los forenses dentro del auto heló la sangre de los investigadores. No había llaves, no había teléfono y no había huellas. El auto había sido limpiado, pero no una limpieza superficial. Habían eliminado cada rastro biológico con tal meticulosidad que ni siquiera se encontraron las huellas dactilares de la propia Tammy en su propio vehículo. Esto no fue obra de un aficionado. Limpiar una escena del crimen a ese nivel sugiere premeditación y conocimiento forense. Indicaba claramente juego sucio. La desesperación de la familia aumentó cuando recibieron una pista anónima aterradora. Una mujer local contactó a los investigadores con un mensaje brutal: están perdiendo el tiempo buscando. La informante afirmó que el cuerpo de Tammy nunca sería encontrado porque se había utilizado ácido para destruir la evidencia biológica y deshacerse de los restos. Además, mencionó un camión rojo involucrado en el transporte. Aquí es donde entra el ángulo personal. La familia sabía que Tammy había estado recientemente envuelta en un drama emocional. Había sufrido un aborto espontáneo poco antes y descubrió que su exnovio estaba viendo a otra mujer que también estaba embarazada. Curiosamente, este exnovio conducía un camión rojo, coincidiendo con la descripción de la pista anónima. La policía localizó al hombre, conocido solo como Marcus, pero tras interrogarlo, fue absuelto de cualquier implicación oficial. La pista del ácido nunca pudo ser corroborada físicamente, pero la limpieza química del auto le da una credibilidad escalofriante a esta teoría. Tamieta Michelle Spalding desapareció el 3 de septiembre de 2016. Sus hijas han crecido sin ella, criadas por sus abuelos. El auto impecablemente limpio sigue siendo el único testigo mudo de un crimen perfecto. 5 historias, 5 vidas interrumpidas en el estado de la Magnolia, desde las carreteras rurales de Mount Olive hasta las calles de Jackson y las fronteras de Alabama. April, Brandy, Jennifer, Kenneth y Tamieta no son solo estadísticas en un servidor policial, son padres, madres, hijos y abuelos. Si este video te ha parecido importante, te pido que le des me gusta y lo compartas. Al compartir este video, estás ayudando a que los rostros y nombres de estas personas no se borren de la historia. Tu clic puede ser la diferencia entre un caso frío y una respuesta para una familia que lleva años esperando. Esto fue una inmersión en la oscuridad para buscar la luz. Nos vemos en la próxima investigación.